Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, del Partido Popular nos vamos a ir al Partido Socialista y concretamente al Partido Socialista de Puerto del Rosario. Juan Manuel Verdugo, muy bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por darnos la voz y muy buenos días a toda la audiencia y a ti en particular. Bueno, ¿cómo va esa campaña, señor Verdugo? Bueno, pues ya estamos, ya nos queda poco menos de 48 horas, ¿no? Ya mañana a las 12 de la noche ya tendremos ya el final, con muchas ganas ya de terminar y de que la gente pueda votar, expresarse democráticamente el domingo y ir a las urnas, que es lo más importante. Creo que el voto es un instrumento fundamental para transformar la vida, en definitiva, la sociedad, pues en este caso lo que nos jugamos, que son las administraciones públicas. El sentido de ese voto va a determinar en mucho lo que es la vida de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso tanto de Fuerteventura, de Puerto del Rosario, la candidatura en la cual formo parte, y de Canarias, desde luego. ¿Teme la abstención? Bueno, Puerto Rosario en general y Fuerteventura en las elecciones locales siempre tiene un nivel de abstención bastante importante. Estamos hablando de que normalmente la participación ronda entre el 55 y el 60%, con un casi 40% o más del 40% de abstención, que es lo que históricamente registra Puerto del Rosario en elecciones locales. Por tanto, yo creo que vamos a estar con una participación del entorno del 57-58%. Quizás en esta ocasión pues a lo mejor podemos irnos al 60%, pero yo creo que una abstención de en torno al 40% pues será lo que se proceda. Me gustaría que hubiera más participación y por tanto animo a la ciudadanía a que vaya el domingo, que vaya, que vote, que luego pues pueda disfrutar de ese fin de semana, además víspera del Día de Canarias, donde celebramos la canariedad, donde celebramos el valor de lo nuestro y bueno, yo creo que es importante decidir cuáles son las políticas públicas que van a regir los destinos de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rosario, de Fuerteventura y de Canarias. Bueno, ustedes durante estos últimos 15 días y más atrás, se han reunido con jóvenes, con vecinos, con la comunidad iberoamericana el pasado viernes, con vecinos de muchos de los barrios. ¿Qué han recogido principalmente? Bueno, hemos recogido... Que no supieran, que están gobernando en este caso. Vamos, estamos gobernando y yo creo que hemos hecho un trabajo bastante importante de transformación de la ciudad y de sus pueblos. Yo creo que Puerto Rosario, lo decía estos días, aquella mítica frase de Muerto del Rosario, ¿no? Con la cual describía pues un poco la atonía que tenía este pueblo. Yo creo que es historia, yo creo que ya nadie se acuerda de aquel Muerto del Rosario. Puerto Rosario es una ciudad viva, más viva que nunca, es una capital en pleno proceso de transformación, con una vida dinámica, una economía dinámica, diversificada, que además en un entorno económico complicado como fue el de la crisis derivada de la pandemia, ¿no? Del COVID, donde hubo un cierre de nuestra economía, en definitiva, la economía nuestra y la economía mundial, ¿no? Salimos muy fuertes. Nosotros teníamos una tasa de desempleo hace 4 años del 19%, gracias a esas políticas económicas que hemos puesto en marcha, con ayudas, por ejemplo, a los autónomos que pudieron verse afectados como consecuencia de esa crisis económica. Luego las ayudas al alquiler que compensaron rentas junto al escudo social que por parte del gobierno se estableció. Luego también, sin duda, las políticas de incentivación de economías, como por ejemplo la inversión en energía sostenible, y luego la puesta en marcha de planes de empleo que hicieron que se pudiera rebajar esa tasa de desempleo y que se luchara de una forma decidida contra una crisis que desde luego su salida ha sido muy distinta a la que se produjo en el año 2010-2011 como consecuencia de la crisis del ladrillo. Yo creo que ha sido una crisis donde
tanto empresarios como trabajadores, que tienen que ir todos a una, han salido beneficiados. La ciudad está en plena expansión. Hemos recuperado infraestructuras o equipamientos históricos, ¿no? O vestigios históricos como la Molina de la Charca, que está justo aquí en esta calle Avenida Juan de Betancourt, donde antes había un pedregal. Hoy tenemos un vestigio de nuestra industria del gofio. Hemos recuperado o hemos puesto en marcha los hornos de cal del Charco, y que va a ser una zona muy dinamizada. Hoy tenemos un pleno para aprobar una partida para acondicionar también la parte exterior, para que cuando pongamos en marcha a lo largo de este verano ya el funcionamiento de ese equipamiento cultural, pues ese entorno se vea embellecido. Hemos, sin duda, conseguido tener el paseo marítimo hasta Playa Blanca. Era una reivindicación histórica, y todo eso yo creo que ha fomentado sin duda alguna el efecto multiplicador de la inversión pública. Ha hecho que también se note en el ámbito privado, y lo que era antes una ciudad meramente administrativa hoy es una ciudad pues con una economía muy diversificada, donde proliferan los comercios, donde proliferan las plataformas logísticas, donde se nota, por ejemplo, en el tráfico portuario, ¿no? Un tráfico portuario que ha aumentado en torno a un 50% en los últimos 4 años. Eso dice de cómo está la economía en Fuerteventura y en Puerto de Rosario, que está tirando sin duda alguna de esa economía. Y por tanto, como digo, tener una tasa de desempleo de 5 puntos menos, con un 14%, con 1.500 ocupados más en el sector del trabajo y con 1.000 desempleados menos, yo creo que nos dice que es importante. Pero aún así, como bien decías al principio, yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía, y hay reivindicaciones que son importantes, ¿no? Evidentemente, pues nos hemos reunido pues con vecinos de todos los barrios, todos los pueblos, y ellos pues te reclaman, aún reconociendo en muchos casos pues efectivamente que se ha producido mejoras. Por ejemplo, nos reuníamos con los vecinos de la Molina de la Charca, reconocían que efectivamente el barrio pues había tenido mejoras, por ejemplo, pues, tanto en la dinamización cultural, como por ejemplo lo que hablábamos antes de la Molina de la Charca, ¿no? Que era muy importante para ellos. El trazado de la avenida de Teresa López, la calle Teresa López, también ha sido también muy importante para ellos, y para ellos también ha sido muy importante el poder recuperar los depósitos de la Charca. No recuperar, sino incorporar a nuestro patrimonio a través de inventariar ese bien que es los depósitos de la Charca, en virtud de esa cooperación que hemos tenido con la autoridad portuaria, donde ellos renuncian a la propiedad del bien y nos ceden esa propiedad para que nosotros podamos inventariarlo y iniciar pues ese expediente de inmatriculación del bien, que estamos ya en marcha. Por tanto, son varias las reivindicaciones, y de lo que se trata fundamentalmente es de ahora ponerlas en marcha. Bueno, hay otros barrios en los que quizá todavía están esperando, pues que entiendo que esa política continuista de mejora, embellecimiento, cercanía, movilidad o incluso bienestar social, pues llegue, ¿no? Estamos hablando del Matorral, donde los vecinos quieren que haya una conexión. Estamos hablando de algunos de los barrios de Puerto del Rosario, las 90, 91, no le cuento nada que no sepa. Sí. Estamos hablando de Rosavila, por ejemplo, también, que no termina de estar conectada con la ciudad. Entiendo que esto seguirá formando parte en caso de que ustedes lleguen a la alcaldía el próximo domingo, 28 de mayo. Yo espero que... ¿Formará parte de esa política continuista? Sin duda. Se han hecho cosas. Los 3 barrios que me has trasladado, tanto en el Matorral, ahora estamos en proceso de pavimentación de calles. El polígono industrial del Matorral se está pavimentando la calle principal, que es la calle Trillo. Se han hecho varias actuaciones además en la misma, con actuaciones periódicas de limpieza, y ahora también hemos instalado pues unos tótem, además de una serie de unos puntos de recarga para fomentar también las energías eléctricas. Y en el Matorral hemos dinamizado con bastantes actuaciones, cosa que no se había hecho nunca y se ha hecho. Estamos ahora también terminando la rehabilitación de la biblioteca del Matorral. Queremos poner esos bienes públicos en valor, y yo creo que el Matorral es fundamental. Son 3.000 habitantes lo que tiene el Matorral, y desde luego tenemos que seguir potenciando ese núcleo que para nosotros es muy importante, y desde luego eso lo tenemos que hacer
también desde el diálogo, transmitiéndonos cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades y poniéndolos en marcha. También el otro día me reuní yo personalmente con vecinos de La Mareta también, porque ya que sacas a colación pues estas cuestiones, para ver cuáles son las posibilidades más favorables para regularizar cuál es la situación del residencial actual, que es muy complicado porque ya el Plan General de Ordenación del año 2016 lo dejó en un uso terciario. Además no se hizo tal y como se ha pedido un informe que va a ser evacuado estos días, pero además que tenemos ya diríamos, unas conclusiones provisionales o preliminares donde efectivamente se hace alusión a la dificultad que entraña La Mareta, sobre todo porque tiene una cuestión, que es una servidumbre aeronáutica que es muy complicada de soslayar. Pero aún así, la voluntad de este ayuntamiento es ir de la mano con los vecinos para que a lo largo de la legislatura ese núcleo residencial pueda estar consolidado, ¿vale? Al igual que en la parte de Playa Blanca, con las cuatro áreas que son tanto de montaña alta como montaña blanca, perdón, como el resto de áreas o de unidades de actuación urbanística. Yo creo que también tienen que ir de la mano y tenemos que resolverlo a lo largo de la legislatura en la solución que sea más favorable para los vecinos. Eso sin duda. En las 90 pues se ha encargado también ahora un proyecto para lo que es el centro cultural, que se me trasladó a mí personalmente hace pues unos meses y estos días hemos terminado ese proyecto. De hecho, en el pleno de hoy va una partida de más de 40.000 euros, 42.000 euros para el centro cultural de las 90, al igual que va otra partida para acondicionar el centro cultural de La Molina, de la Asociación de la Charca, y por tanto... Yo le hablaba más de las viviendas, que más que del centro cultural. Sí, que es donde los vecinos están reclamando. Las viviendas se realizó pues un informe donde se detectaron determinadas problemas, ¿no?, dentro de lo que es de estabilidad en los edificios, de seguridad y tal, y me consta que se está trabajando en un proyecto para igualmente apoyar o mejorar esa situación, ¿no? Y en cuanto a Rosavila, pues evidentemente estamos trabajando también en la posibilidad de establecer equipamientos públicos, porque Rosavila también, oiga, ha mejorado, Rosavila se ha pavimentado, Rosavila, donde había 3 edificios que había ocupas, no hay. O sea, Rosavila, el hecho de las actuaciones ha hecho que de los 3 edificios, 2 promociones se hayan finalizado y se hayan puesto a la venta y se han comprado por vecinos. Ahora mismo hay pues 400 vecinos más censados en Rosavila por la finalización de esas promociones. Queda una, y en una hay algunas viviendas ocupadas. Entonces, eso es un hecho que se ha producido a lo largo de esta legislatura. Con lo cual, los ocupas de Rosavila ya no está el problema. Hay 2 promociones, había una de Banca March, otra que era de la Sareb, creo recordar, Banco Sabadell. Las 2 se han terminado y las 2 se han acabado. Yo tengo un familiar que se ha ido a vivir a Rosavila el mes pasado, porque ha comprado una vivienda en Rosavila y está viviendo en Rosavila. Y como él, pues el edificio completo. O sea, los ocupas han desaparecido Los en esta ocupas zona. en Rosavila ha quedado residualmente un edificio en una esquina. ¿Sí? Que hay algunas viviendas ocupadas, pero prácticamente el problema ha desaparecido. Por eso se ha trasladado a otra zona, que es donde estábamos hablando de que se habían trasladado a la zona, diríamos, de los pisos, de los duplex verdes que están en Playa Blanca. En Playa Blanca. Entonces ahí se habían desplazado porque en Rosavila ha terminado el problema de la ocupación. Casi. Y esto nos lleva directamente a seguridad ciudadana, que es otro de los grandes dolores de cabeza de cualquier ayuntamiento, que es el hecho de querer mantener la vigilancia, la seguridad vial, el acompañamiento en los colegios. No solamente estamos hablando de sucesos o de ocupación, hablamos de todo lo que se ocupa la policía local, que es muchísimo y a veces invisible, y lo difícil que es aumentar esas plantillas. Aún así, efectivamente, tenemos una ley de racionalidad de las administraciones públicas donde los límites de incremento del gasto están vinculados a la ley de estabilidad financiera y presupuestaria, pero aún así hemos aumentado las plantillas tanto de policía local como de bomberos. En este caso, fueron 3 en primer lugar y 6, por lo tanto hay 9 policías locales más. Eso significa un aumento en torno al 20% de la plantilla. Yo creo que estamos en una ratio
realmente por debajo de lo que requeriría por la población que tenemos. Tenemos ya 45.000 habitantes. Tenemos que seguir aumentando la plantilla de policía local y en cuanto a la plantilla de bomberos, pues también. Yo creo que en materia de administración, en recursos humanos, yo creo que las plantillas se han aumentado y por tanto eso ha redundado en una mejora de los servicios públicos. Se han atendido el 50%. Muchas veces se habla de servicios sociales. Servicios sociales se ha incrementado la partida en casi 500.000 euros con respecto al periodo en el cual llegamos. Se han atendido un 50% más de personas, aún existiendo, como decía, una tasa de desempleo menor, porque cuando llegamos al gobierno había una tasa de desempleo del 19%, es decir, había más personas en situación de vulnerabilidad económica, sin embargo, la atención que recibían era muchísimo menor que la que han recibido ahora. Todo siempre es susceptible de mejorar y es evidente que siempre habrá cosas que se puedan mejorar, ¿no? Eso es evidente. Pero eso es lo que también nos impulsa a seguir trabajando en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Porque cuando digo que la economía ha tirado o sea, lo que es la mejora de los datos económicos son un dato que es incuestionable, sí hay que recordar que siempre hay personas que no... Por determinadas cuestiones no son capaces de incorporarse a ese mercado de trabajo y yo creo que no se les puede dejar de lado. Una sociedad que se dice justa, una sociedad donde hay igualdad de oportunidades, una sociedad, diríamos, donde el estado de bienestar es un pilar fundamental, no debe dejar nunca a quienes peor lo pasan. Mire, tengo un dato que es al hilo de la pregunta que le quiero hacer. Puerto del Rosario contaba hace 10 años, solo 10 años, 2 legislaturas atrás, con 10.000 ciudadanos residentes menos en su censo. Eran 36.500 personas. A día de hoy, en solo 10 años, hay 10.000 personas más. La progresión de censo de Puerto del Rosario es la mayor, si cabe, de toda la isla de Fuerteventura. Y esos vecinos, obviamente, reclaman servicios, recursos, gestión de residuos, limpieza, etcétera. ¿Ha sabido adaptarse Puerto del Rosario o ha podido adaptarse rápidamente a este aumento tan significativo? 10.000 personas más, muchos de ellos familias, niños, mayores, etcétera. ¿Y hasta dónde puede crecer Puerto del Rosario? Me dice, la verdad es que el dato es impresionante, ¿no? Porque es complicado que una administración, que una ciudad pueda sostener un incremento de población tan brutal, ¿no? En un periodo de 10 años, ¿no? Entonces, fíjese, hay que decir que hace 10 años, como me decía, eran 36.000 habitantes, pero es que hace 10 años nuestro presupuesto rondaba en torno a los 28 millones de euros. Ahora tenemos un presupuesto de 50 millones de euros. Con esto quiero decir que el gasto per cápita en aquel momento ahora, ¿no? es casi el doble, el importe bruto, diríamos, del presupuesto, pero el gasto per cápita era de unos 800 euros por habitante y ahora tenemos un gasto per cápita con 45.000 habitantes de 1.200. Eso significa que han mejorado los servicios públicos. Es decir, esas personas, esos 36.000 habitantes, no contaban con unas ayudas al alquiler que ahora cuentan que son que incrementan la renta, la capacidad disponible de disposición de renta y por tanto el consumo, no contaban con unas medidas de ayuda de escolaridad como las que cuentan en estos momentos, o unas ayudas de inmersión lingüística para aquellos expedientes académicos de chicos y chicas que tienen un buen expediente económico, además tienen menos capacidad económica y que les ha permitido ir el año pasado a Irlanda. Y eso para mí es un orgullo. Es un orgullo de que nosotros desde nuestras políticas estemos fomentando eso es hacer política, eso es dar igualdad de oportunidades, es decir, que al hijo de una familia de pocos recursos, que no tiene dinero para poder llevarlo a Irlanda o a Inglaterra a que estudie inglés, pero que además tiene un buen expediente académico, yo le ayude. Y yo por eso quiero y prometo y además estamos dispuestos a incrementar esas ayudas para que esos niños y esas niñas que tienen un buen expediente académico puedan estar profundizando en sus idiomas. Para que haya una igualdad de oportunidades, para que nadie se quede atrás, porque yo lo que defiendo es que todos podamos progresar en base a nuestro esfuerzo. El mérito, pero que
las condiciones económicas no limiten el futuro de Bueno, esa es nuestros la niños. base de la política socialista, ¿no? Evidentemente. De la parte más ideológica de Evidentemente. ese socialismo. Y eso es lo Intentar que, que nadie se quede atrás. eso es lo que yo creo. Bueno, me alegro que sea así y además seguramente será muy tranquilizador para muchas familias. Efectivamente, eso es hacer política, políticas públicas, redistribuir el gasto, hacer que muchas personas que no llegan no se sientan atrás. Día 28 se sabe que la cosa va a estar muy también redistribuida, señor Verdugo. Hay muchos partidos, hay 10.500 escenarios abiertos ahora mismo. ¿Cómo considera usted que se va a poder dar la situación, el balance, el resultado final del Partido Socialista con respecto a otras fuerzas, después de lo que ustedes han aprendido, que no ha sido poco, No ha sido poco. a lo Bueno, largo de esta legislatura? Yo humildemente creo que el Partido Socialista va a ganar las elecciones el próximo domingo, en este caso la candidatura al ayuntamiento. Yo estoy convencido que vamos a recibir el apoyo mayoritario del pueblo de Puerto Rosario, porque yo creo que con independencia de que ha habido cosas que son susceptibles de mejorar y hay que reconocerlo y no me duelen prendas, yo creo que la ciudad ha mejorado y eso se va a ver reflejado el domingo en un apoyo mayoritario, en este caso a Juan Jiménez. Pero a mí me gustaría que ese apoyo mayoritario fuera lo suficientemente importante como para tener capacidad de gobernar sin condicionamientos, con pactos estables, si tienen que darse los pactos, porque bueno, primero hay que a mí me gusta respetar el voto, ¿no? Primero hay que se exprese la ciudadanía, luego ya leeremos los datos, pero yo estoy convencido que sí, que vamos a tener un respaldo mayoritario, que vamos a ganar la elección, pero me gustaría que ese respaldo sea, como digo, lo suficientemente amplio como para que no nos condicione y que podamos articular, en el caso de que tengamos que articular pactos, pues pactos que velen fundamentalmente por el interés general. El interés general es lo que tiene que estar por encima de todas las cosas en la política que se lleva a cabo a partir de esta legislatura en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y desde ese punto de vista vamos a ver, nosotros siempre velamos por el interés general, eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y a partir de ahora, pues a partir del lunes debe ser lo más importante. En cuanto al resultado, pues ya le digo, vamos a esperar que la gente vote, que la gente se pronuncie. Yo animo a la gente a votar, animo a la gente a que puedo pedir el voto, Sí. a que apoye al Partido Socialista, en este caso a Juan Jiménez, que yo creo que es una persona muy comprometida con esta tierra, muchísimo, es una persona que ha salido poquísimo de Fuerteventura. Muchas veces le he trasladado, no viajas, no, está tan absolutamente comprometido con esta tierra que prácticamente yo creo que en 4 años no ha salido de la isla o ha salido una vez. O sea, quiero decir, más allá de la salida indispensable desde un punto de vista de los compromisos institucionales, pues si tiene que ir a la FECAM o tiene que ir y tal, pero lo que es salir no, con lo cual yo creo que ese compromiso se ha visto en los resultados y estoy convencido que el domingo debemos seguir adelante para no retroceder. Yo creo que hemos conseguido mucho, pero faltan cosas por hacer y me gustaría en estos 4 años ver reflejadas esas cosas que son importantes de culminar. Bueno, pues señor Juan Manuel Verdugo, muchísimas gracias. No sé si será la última entrevista de esta legislatura que vamos a mantener con usted, no lo sé porque con estos maratones programáticos que tenemos, lo que sí está claro es que les acompañaremos en ese cierre de campaña que tendrá lugar este viernes en Morrojable, de nuevo en esta Plaza de los Ganaderos, también es donde ha fijado la Junta Electoral y donde de nuevo se va a dar cita todo el Partido Socialista para pedir la confianza y resaltar a sus candidatos en el último momento, antes de una, yo creo que muy necesaria jornada de reflexión. Mucho Muchas ánimo gracias. y mucha suerte. Vale. Gracias. Hacemos una pausa y además el señor Verdugo abandona Onda Fuerteventura, puesto que hoy se celebra también en buena parte de la isla
los últimos plenos de esta legislatura, muy pendientes también del pleno de Pájara, en el que hoy se aprobará o no esa aprobación, valga la redundancia, inicial del Plan General.